¿Ya? Listo, entonces ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estamos viendo la primera parte de la fase de un problema de programación lineal, que es la definición del problema, ¿no? Mencionábamos que esta parte es la más importante dentro del proceso de programación lineal. Este componente es uno de los más importantes dentro del proceso de programación lineal y por lo tanto se podría decir que es uno de los más complicados. Hacer una correcta identificación del problema. Mencionábamos el ejemplo de un mal servicio de un hospital. Ese sería el problema general que se enfoca. Y ahora habría que ver, bueno, ¿qué hacer para cambiar esa percepción de un mal servicio? Entonces, aquí, para este caso, tenemos que nosotros no solamente basarnos en un objetivo final, sino en un objetivo real que tal vez se resuelva a través de distintos objetivos específicos, ¿no? De ahí la siguiente parte del proceso de investigación lineal, una vez que ya hemos hecho la parte más importante, que es definir un problema, vamos a hacer la siguiente parte, que es el desarrollo de un modelo. Y para el desarrollo de un modelo, nosotros tenemos que resolver la siguiente parte. A ver, alguien que me ayude con la lectura. El seleccionar el problema que se va a analizar, el siguiente paso consiste en desarrollar un modelo. Es una representación, casi siempre matemática, de una situación. Un modelo matemático es un conjunto de relaciones matemáticas. Casi siempre estas relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades, ¿no? Variables. Es una cantidad variable que puede cambios, puede ser controlables o incontrolables. Listo, gracias. Entonces, aquí vemos la siguiente parte que es del desarrollo de un modelo. Recuerden que la primera parte es definir el problema, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué es lo que te vamos a investigar? ¿Qué queremos determinar? ¿Qué queremos encontrar? ¿Cómo lo queremos? Tendremos de repente que generar una producción al menor costo posible, y ahí tenemos el definido el problema. ¿Será que nosotros queremos optimizar el espacio para almacenar productos dentro de un lugar? Entonces ahí tenemos ya definido el problema, el espacio. De repente tenemos que hacer determinada cantidad de producción en un tiempo específico. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos distribuimos las actividades para hacer la mayor cantidad de productos posible? Entonces ahí tenemos un problema de optimización del tiempo. De repente queremos cumplir con un determinado pedido, pero resulta que no tenemos los suficientes recursos. Entonces ahí es el recurso dinero, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es el problema, lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar el problema. O sea, el desarrollo del problema es decir, hacer el modelo como tal. O sea, ya transformarlo a una expresión aritmética. Por lo general, recuerden que nosotros ya habíamos estudiado en clases anteriores de que soluciones simples, bueno, hay veces en que no se puede realizar una solución simple, como el caso de que veíamos, poner los espejos, poner un letrero, o simplemente estandarizar las horas de producción. A veces habría que, para llegar a una solución, hay que utilizar herramientas matemáticas, ¿no? Entonces, para ello, lo que hacemos es convertir un planteamiento, lo vamos a convertir en una ecuación. Por ejemplo, si nosotros decimos, para pasar de curso, ¿cuánto se necesita para pasar de curso? Para aprobar 7. el curso. 7, ¿no? 7. Entonces, ahí tendríamos una restricción. Si nosotros dijéramos, para aprobar el año, tendríamos que aprobar cada una de las materias con una nota mayor a ¿cuánto? ¿Mayor a cuánto sería? Mayor o igual a 7. Mayor o igual a 7. O podríamos plantearlo también como mayor a 6. Porque si, o mayor a 6.5, porque acuérdense que se redondea, ¿no? Si trabajáramos con decimales. Entonces, eso hay que definir al momento que se plantea, porque no es lo mismo plantear una ecuación con un mayor que plantear una ecuación con un mayor igual.
o con un igual, ¿sí? Entonces, es muy importante tener identificado qué es. Sabemos con las asistencias, el 70% de asistencia, entonces nosotros plantearíamos la ecuación asistencia mayor o igual al 70%. Entonces, y ahí tenemos una ecuación que consiste en determinar el problema matemático, que es el objetivo. Ya vamos a aprender nosotros posteriormente a aprender a plantear una ecuación objetivo, cómo se elabora una función objetivo dentro de un modelo de programación lineal, cómo identificar las restricciones, qué tipo de restricciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos que elaborar un producto, entonces, ¿cuánto es lo mínimo que se necesita de un producto para elaborar por lo menos una unidad? ¿Cuáles son los materiales, el dinero, el tiempo, el transporte, en fin? Todos estos casos se los va convirtiendo en un modelo que termina al final siendo un modelo matemático. Entonces, vemos la definición del modelo matemático, no es nada más que un conjunto de relaciones matemáticas, o sea, cuando decimos distintas operaciones que por lo general son sistemas de ecuaciones que nosotros convertimos, y estos sistemas de ecuaciones a veces suelen ser de varias variables, varias ecuaciones, y resolver por un sistema tradicional de despeje de ecuaciones resulta casi imposible. Imagínense si ustedes tienen 7 variables y 6 ecuaciones. Entonces, hacer esto vía el método tradicional de despeje de ecuaciones sería un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Entonces, de ahí recurrimos a lo que es solución mediante matrices. Inclusive, aplicando las matrices por el método de Gauss, mientras más grande sea la matriz, como que sería medio tedioso. Entonces, aún así, se puede plantear sistemas de ecuaciones para resolver por medio de herramientas matemáticas. Y estas ecuaciones, por lo general, están ligadas a sistemas de inecuaciones. Recuerden que cuando hablamos de una inecuación nos referimos a una desigualdad. Y en la desigualdad tenemos que puede ser mayor a un elemento, puede ser mayor o igual, es decir, que contiene el elemento de análisis a más de, puede ser menor o menor o igual que, o puede ser inclusive igual, o puede ser simplemente un valor específico. Entonces, todas estas situaciones se deben analizar y en función de eso nosotros hacemos el cálculo matemático. Y para esto es importante definir esto que está con negrita, que se llama variable. ¿Qué es una variable? Aquí les he puesto una definición. Es una cantidad medible que puede variar. Por ejemplo, la edad de los estudiantes del curso. Puedo yo mencionar de que la edad promedio estaría por los 25 años, ¿no? Se me ocurre. Pero si hacemos un sondeo, vamos a darnos cuenta de que de repente hay alguien que tiene 22 años, de repente hay alguien que tiene 24 años, de repente hay alguien que tiene 30 años. Entonces, no lo sé, eso varía, por eso se llama la variable. ¿Cuál es en este caso, en este ejemplo que di, la variable? La variable es la edad. Y son variables que pueden ser controladas. Nosotros podemos definir la variable edad, de qué rango a qué rango vamos a hacer el análisis. Nosotros tenemos cierto control sobre la variable, ¿no? Entonces, eso también es importante definir. ¿Qué es una variable? Porque cuando planteamos un modelo matemático vamos a tener que establecer qué rubros son los fijos, qué rubros son los que no se pueden cambiar. Entonces, ante esto surge esta definición. ¿Qué me ayuda con la lectura? Variable controlable. Ya. Ya, listo, dele. Desarrollo de un modelo. Variables controlables. Conoce como variable de decisión. Ejemplo, cuando artículos de inventario ordenar. ¿Ya? Entonces tenemos, miren, la definición de variable controlable. Entonces, no todas las variables que están en juego podemos influenciar sobre ellas, ¿sí? Por ejemplo, en un curso de una escuela, nosotros podemos decir, bueno, son estudiantes que van desde los 6 a los 7 años, ¿ya? Que cumplan los 6 años al comienzo, que cumplan al final, lo importante es que esté dentro del periodo con 6 años. Entonces, ahí tenemos una variable que podemos controlar, ¿sí?
Entonces, muchas veces ocurren casos que no tenemos control sobre las variables. Simplemente la variable está dado como un dato. Y es por ejemplo, tenemos un pedido. El pedido es 100.000 unidades y tenemos que proveer las 100.000 unidades. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado al momento de identificar, porque ahí ya caemos en otro concepto que se llama parámetro. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor, de la definición de parámetro? Parámetro. Cantidad medible que es frente al problema. Esto de colocar artículos de inventario. Ya, entonces tenemos cantidad medible. ¿Sí? Es algo que, como es, las variables, acuérdense que se pueden medir, ¿no? Y está relacionado directamente al problema, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que si vamos a producir, qué sé yo, algún tipo de calzado, ¿ya? Entonces tenemos que el parámetro dice que son de talla 8. Entonces sabemos que tiene que ser de talla 8, o sea, debe de medir tantos centímetros de ancho, tantos centímetros de largo, debe de tener tanto de altura, debe tener tanto de peso. Entonces ahí tenemos un parámetro. Eso también es una variable, pero sencillamente no podemos nosotros influenciar, simplemente es el dato que está como fijo. Muy distinto es una variable de control en la cual nosotros podemos definir eso, cuánto mismo es, por ejemplo, cuánto podemos nosotros tener de stock en bodega, cuántos podemos despachar diariamente en productos en distintos lugares, cuánto podemos acumular para poder estoquearnos en bodega. Entonces, esos son variables y otra cosa es el parámetro. Entonces, estos dos conceptos, muy importantes definirlos, porque cuando hagamos ya la parte práctica del modelo de investigación de operaciones, nos vamos a encontrar obligadamente con variables y con parámetros. Entonces, es muy importante identificarlos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Ayúdanos con la lectura. Las variables son cantidades desconocidas, mientras que los parámetros Sí se conocen, ¿no? Justamente la variable es lo que nosotros queremos encontrar la solución, porque no sabemos cuánto mismo producir. Imagínense que ustedes tienen el caso que poseen una máquina que procesa 3 distintos de productos. Imaginen que sea comida, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, vamos a producir comida y tenemos muchos pedidos. ¿Cómo hacemos para que la máquina nos dé la mejor cantidad de acuerdo a los pedidos que tenemos? Entonces tenemos que parametrizarla. Nosotros tenemos que establecer cuáles son los tiempos de proceso, a qué le damos prioridad, en fin. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una variable con respecto a los parámetros. ¿Ya? La siguiente parte, ¿alguna pregunta en la parte anterior? De lo que es el desarrollo de un modelo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ven hasta ahora la materia? Bueno, seguimos. Vamos con la parte de obtener los datos de entrada. Cuando hablamos de obtener los datos de entrada, nos estamos refiriendo a este componente, ¿sí? Miren que aquí esto es parte de un bloque, ¿no? De lo que hay que hacer, que es obtener la información, recoger los datos. Hay que establecer, si una vez que ya tenemos el modelo planteado, tenemos que ver para ese modelo qué variables se representan, ¿no? Porque si no tomamos mal los datos, vamos a tener resultados equivocados. Tenemos primero que establecer qué datos se van a usar. Si estos datos son los adecuados, de repente se puede obtener esa información como tal, se la puede generar, se la puede proporcionar. Esta información debe ser precisa. La recolección de datos precisos sería uno de los pasos más difíciles tenemos. Miren. ¿Por qué es uno de los pasos más difíciles dentro del modelo? Porque muchas veces la información no está ahí a la mano, ¿no? Hay que ir a buscar. Inclusive si trabajamos dentro de una misma industria, nos preguntan, bueno, queremos optimizar los procesos productivos, entonces tenemos que saber cuáles son los tiempos de proceso de cada actividad. Y resulta que no ha habido un manejo de datos
de los procesos y no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que toca ir? ¿Qué es lo que tocaría hacer? Ir y observar y ver cada uno de los procesos, lo que se hizo en el ejemplo de la empresa de acero de la India. Hizo el equipo de investigación de operaciones, se puso a observar los procesos y cómo estaban evolucionando. Entonces, ¿para qué? Para generar información y con eso poder llevar a obtener un resultado, ¿no? Y recuerden que si los datos están mal recolectados, lo más probable es que vamos a tener resultados que se alejen a la realidad, ¿sí? Ayúdanos con la lectura. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Obtención de datos de entrada. Listo. Obtener los datos que se usarán. Los datos inadecuados llevarán a resultados equivocados. La recolección de datos precisos es uno de los pasos más difíciles al realizar un análisis cuantitativo. Ciencia pueden ser evaluables en el proceso. Listo, gracias. Miren lo que aquí menciona, de que muchas veces nosotros tenemos que analizar datos y para analizar los datos, porque recuerden que la problemática es definir el problema, una vez que se define el problema, desarrollar el modelo, ¿sí? Ya desarrollado el modelo, aquí identificamos las variables, ¿no? Entonces, vamos a decir, a ver, las variables, tenemos la variable ropa, entonces, a ver, ¿qué tipo de ropa? No dice la variable color, ¿qué tipos de color? No, la variable es número de horas, a ver, determina las horas que se han trabajado a día. Entonces, definir los datos que van a alimentar al análisis de una variable es muy importante dentro de este proceso, ya que esto es lo que va a generar o va a permitir elaborar la parte cuantitativa, ¿no? Porque por medio de estos datos lo más seguro es que vamos a establecer parámetros. Por ejemplo, la media de colección o la media de producción, o vamos a tener los picos, los horarios, en fin, tanta información que se genera a partir de información numérica, ¿no? Por eso se llama un estudio cuantitativo. Aquí, para la parte de la recolección de datos, tiene mucho peso la experiencia que pueda tener una persona y el criterio que analiza, ¿sí? Todo esto es muy importante al momento de analizar un proceso de recolección de información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta allí. No. No hay preguntas, ¿no? ¿Vale? Estamos todavía en la parte teórica. Esta parte quizás para algunos de ustedes sea un poco cansada, ya que es teoría lo que estamos estudiando en esta parte, pero ya cuando vayamos a la parte práctica, ahí vamos a ir aprendiendo algunos truquitos inclusitos de matemática, ¿no? Vamos ahora con el desarrollo de una solución. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Aplica la manipulación del modelo para llegar a la mejor solución óptima del problema. En algunos casos, esto requiere resolver una ecuación para lograr la mejor decisión. La precisión de una solución depende de la precisión de los datos de entrada y del modelo. Si los datos de entrada son precisos, tan solo con 2 cifras, entonces los resultados pueden tener una precisión de únicamente 2 cifras significativas. Miren lo que mencionábamos, ¿no? Recuerden que si nosotros habíamos planteado un modelo y hemos identificado una cantidad determinada de variables, y a la cantidad de variables le seleccionamos una cantidad aún más limitada de recursos, de números de datos, vamos a tener una solución, obviamente, y el modelo matemático, la matemática no se complica la vida, te da un resultado. Entonces, de repente esta solución óptima no es la que nosotros esperamos. O es una solución óptima el modelo, pero no es muy exacta, no es muy precisa, es algo un poco difuso, un poco todavía complejo. Es como por decir, queremos saber a qué hora resulta mejor salir a ver a un determinado animal, se me ocurre, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos variables y decimos, bueno, el animalito tiene costumbre de salir a las 6 de la mañana,
pero eso es porque se lo observó determinado 2 o 3 días, pero resulta que esos 2 o 3 días salió a las 6 de la mañana porque a esa hora había ocurrido algún acontecimiento especial que salía el animalito a esa hora, pero resulta que no es así, sino que sale más temprano. Entonces, usen por citar un ejemplo. Entonces, es muy importante cuando se va a desarrollar una solución, ver que la información con la que se dispone sea lo más sincera posible, sea lo más real posible. Porque al momento de procesar la información, ¿sí? El proceso de la información no es otra cosa que resolver la parte matemática, ¿sí? Digo yo, es la parte más fácil del proceso, porque es simplemente aplicar una metodología y ya. Para mí, desde mi punto de vista, la parte donde es realmente el principal acontecimiento es cuando nosotros tenemos que plantear el problema, el planteamiento del problema, identificar el problema. Esa es la parte realmente más compleja de un modelo de investigación de procesos. Determinar. Una vez que está determinado el problema, desarrolla el modelo. Eso también es otra parte muy importante porque tú ya tienes establecido el problema. Ahora vamos a plantear el modelo. ¿Cómo se va a desarrollar este modelo? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuántas variables vamos a tener? Estas variables, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a maximizarlas? ¿Vamos a minimizarlas? ¿Qué vamos a buscar? El equilibrio. ¿Qué es lo que va a hacerse con las variables? Entonces, ya teniendo identificado esto, ahora sí, vamos a tomar los datos. Entonces, muchas veces obtener la información es una actividad muy ardua, muy laboriosa. Entonces, también demanda de que el que va a tomar los datos tenga la experticia suficiente para recaudar la información lo más fidedigna posible. Y de ahí, ya tenido esas partes, el desarrollo de la solución simplemente es aplicar la herramienta matemática, es decir, hacer las multiplicaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que sean necesarias para obtener el problema, ¿no? Que en la actualidad tenemos la ventaja de que los medios tecnológicos son tan versátiles y son tan avanzados que sencillamente cualquiera que tenga una computadora puede resolver un problema complejo de matemáticas. Simplemente lo único que tienen que saber es establecer el comando en la computadora y darle la orden a la computadora para que haga el cálculo, ¿no? Es lo único que deberíamos saber, darle las instrucciones al computador para que haga determinada operación matemática. Entonces, por eso es que dice, la precisión de una solución depende de los datos de entrada del modelo, es decir, de la información que nosotros le demos. Si los datos son precisos, con 2 cifras significativas, entonces lo más que seguro es que vamos a tener resultados significativas con 2 cifras. Si no vamos a pedirle a nosotros que nos des datos significativos con 4 o 5 cifras cuando solamente estamos dando 2 cifras, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener información de acuerdo al alcance que nosotros mismos le proveemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, miren, estoy preguntando. Vamos a la siguiente parte. La prueba de la solución. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Prueba de la solución. Antes de analizar e implementar una solución, es necesario probarla cabalmente. Probar los datos de entrada y el modelo incluye determinar la exactitud y la integridad de los datos usados por el modelo. Los datos no exactos llevarán a una solución imprecisa. Cuando haya diferencias significativas, se requerirá más esfuerzo para obtener datos de entrada precisos. El modelo se puede usar para asegurarse de que sea lógico y represente la situación real. Miren cómo tenemos nosotros aquí, ya estamos hablando de lo que son pruebas de la decisión. Una cosa es desarrollar el ejercicio, otra cosa es simplemente obtener el resultado, ¿no? Pero una vez que hemos obtenido el resultado, hay que ver si es que este resultado como tal realmente es la solución que nosotros esperábamos. Es decir, tenemos que probar que el resultado sea el esperado. Entonces, por eso
ustedes pueden ver en la pantalla, está esta estructura, ¿no? Primero se define el problema, porque el problema es único, ¿sí? Que si es muy complejo, se hace un problema, un objetivo general. De ahí se resuelve cada caso de manera independiente para ver el problema principal. Pero eso ya eso se lo estudia más en redes, en redes, ¿no? O en diagramaciones, cuando se divide un problema general en varios problemas pequeños. Entonces, desarrollamos el modelo, es decir, decimos, a ver, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que me va a representar al problema que he identificado? Hago el desarrollo del modelo. Planteo cuáles son las variables, cuáles son las holguras, o sea, planteo cómo va a estar representado matemáticamente mi modelo. Ya establecido eso, recolecto la información. O sea, tomo los datos que me van a alimentar a cada uno de los parámetros y me va a sistematizar las variables con las que voy a trabajar. Finalmente, ya he obtenido el modelo completo con sus datos, con sus variables y sus parámetros bien proporcionados, es decir, ya tenemos el modelo matemático elaborado. Simplemente manos a la obra y haz los cálculos pertinentes. Y con los cálculos pertinentes, obtén el resultado. Este resultado, pregunto, ¿será el desarrollo? La respuesta lo dirán los datos. Entonces, hacer simulaciones, por decirlo así, para ver si es que efectivamente es el resultado deseado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que al momento de comparar los resultados con lo que realmente quisiéramos, no satisface a la conclusión deseada, simplemente nosotros tenemos que volver en el proceso al desarrollo del modelo. ¿Qué variable no se consideró bien? ¿Será acaso que nos faltó incrementar una variable más? ¿Será que el indicador mayor que no es mayor, sino solamente igual? ¿O será que está mal estructurado los datos? No son los correctos. ¿Qué está pasando? Entonces, volvemos a desarrollar el modelo. Si hay que hacer un cambio en los significativos que involucre recopilar más información, volver a recolectar los datos y de ahí volver a hacer la parte matemática hasta obtener el nuevo conjunto de soluciones que se los vuelve a testear. Y este proceso se va a repetir tantas veces sea necesario hasta obtener el resultado concreto. Esto se conoce dentro de la investigación de operaciones como un proceso de iteraciones de los datos. Muchas veces, al momento que se hacen los cálculos matemáticos, hay que hacer procesos iterativos, es decir, el mismo proceso una y otra vez, hasta que se obtenga el resultado deseado, que es el resultado final. Cuando ya se prueba la parte de las pruebas, está repetitivo, pero ya así es el involucra, ya una vez que se ha probado, dice, estamos de acuerdo, estas son las soluciones que mejor se adecuan al caso que estudiamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es analizar la información. Por eso dice, antes de analizar e implementar una solución, es decir, ponerla a cabo, es necesario probarla cabalmente, o sea, hacerle todos los esfuerzos, porque una cosa es estar trabajando en un ambiente simulado y otra cosa es estar trabajando en un ambiente real, donde que si te equivocas, ya no se puede echar para atrás, ¿sí? En cambio, cuando estás en un ambiente controlado, si hay algún error, no importa, tú lo puedes volver a rectificar. Eso te permite probar si la información que proporcionaste fue la correcta, si los datos son correctos, si el modelo está bien planteado. Recuerden que si nosotros le damos piedras al modelo, el modelo nos va a arrojar piedras. Entonces, mientras mayor sea la calidad de la información que alimentamos, mejor van a ser los resultados obtenidos. Cuando hay diferencias significativas, se requerirá más esfuerzo para obtener datos de entradas precisos, ¿no? Hecho esto, viene la parte que es el análisis de los resultados. ¿Esto qué es lo que hace? A ver, alguien que me ayude con la lectura. Análisis de resultados y análisis de sensibilidad. Las implicaciones de tales acciones o cambios deben determinarse y analizarse antes de implementar los resultados. El modelo es tan solo una aproximación de la realidad. La sensibilidad de la solución a los cambios en el modelo de entrada
forma una parte muy importante del análisis de resultados. Análisis de sensibilidad. Determina cuánto cambiará la solución si hay cambios en el modelo o en los datos de entrada. Listo, gracias. Miren lo que tenemos aquí. El análisis de los resultados y el análisis de sensibilidad. El análisis de resultados no es solamente ver, el resultado funciona o no funciona. Va más allá de ver si funciona o no funciona la solución que estamos planteando. Eso lo hacemos principalmente en las pruebas de la solución. Aquí estamos más bien determinando los niveles de tolerancia que puede tener la solución. Por ejemplo, nos dice que para obtener un nivel adecuado de producción, si requerimos producir 100 unidades, entonces vas a necesitar 100 productos del material A, 100 productos del material B, 70 del C, 50 del D y 3 del B. Ya, me estoy inventando una fórmula cualquiera. Pero ya, al momento de producir esto, ¿qué pasa si comienza a subir el precio de uno de estos productos? Entonces, ¿será que nosotros podemos disminuir la cantidad de un producto? ¿O no lo podemos hacer? ¿O podemos aumentar para compensar? ¿O podemos... ¿Qué tanto podemos hacer cambios en cada una de las variables a modificar para obtener el resultado más óptimo deseado, el que nos provee los mayores beneficios posibles? Entonces, cuando nos encontramos estos resultados, lo que hacemos es establecer un rango de parámetros que nosotros podríamos optar para tener el mejor resultado posible. Esto se conoce como un análisis de sensibilidad, ¿sí? El análisis de sensibilidad no es nada más que determinar cuánto cambiará la solución si es que hay cambios en el modelo y en los datos de entrada, ¿sí? Esta parte es muy importante en el proceso, ya que si nosotros de repente tenemos una solución, es la mejor solución, ya está aprobado, pero ¿qué llegase a pasar? Miren lo que está ocurriendo ahorita con el precio de la gasolina. Se está incrementando. Entonces, ¿qué tanto tolera el incremento de las gasolinas quienes hacen uso de la gasolina? ¿Hasta cuánto? Entonces, tú tienes un rango de tolerancia, porque si pasas de ese rango, ¿qué va a ocurrir? Comienzan a haber manifestaciones, ya por ahí dijeron que había huelga de transporte, comienzan a haber quejas, en fin, miren lo que está viviendo Colombia, porque se excedió el nivel de tolerancia máximo que permite, en este caso la sociedad, ante determinados cambios en las variables macroeconómicas, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de los niveles de producción, es qué tanto podemos modificar cada una de los parámetros, cada una de las variables, o es que esto no se puede modificar. Entonces, eso es muy importante también definirlo cuando estamos hablando en sistemas productivos, ya que si de repente algo no funciona, lo mejor que se podría hacer es replantear el modelo. A ver, y si planteamos el modelo de una manera diferente para tratar de mejorar la asignación de recursos, entonces tocaría replantear el modelo y volver a repetir todo este proceso, ¿sí? Esto es lo que involucra el análisis de resultados y de sensibilidad, ¿sí? Ahí está. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ya? Entonces, nos quedan 5 minutos. Cerramos la sesión y la volvemos a abrir, ¿ya? Para hacer la última sesión que no quede tan chiquita, ¿ya? Entonces hacemos eso. Nos conectamos inmediatamente a la siguiente sesión.